La CIA confirmó la existencia del Arca de la Alianza mediante visión remota o percepción extrasensorial. La agencia alegó que el misterioso y sagrado objeto está custodiado por entidades con un poder desconocido. ¿Dónde está el Arca del Pacto realmente? Como acaban de oír, un archivo recién publicado hace pocos días por la CIA en relación a un extraño proyecto del año 88 acaba de revelar que supuestamente encontraron el Arca del Pacto en el Medio Oriente, o al menos que tuvieron evidencia de su existencia, aunque el método que utilizaron para eso se trata de algo escalofriante que va a sorprender a más de uno. Pero ¿será que realmente encontraron el arca? Si el proyecto se realizó como dicen en el año 88, ¿por qué entonces hacerlo público ahora? ¿Será que se está preparando algo para empujar un plan profético detrás de cámaras? ¿Dónde se oculta entonces realmente el Arca del Pacto? Hola, Dios te bendiga, bienvenido a ¿Qué dice la Biblia? Y en este video te voy a explicar todo con respecto a esta investigación y lo que pienso acerca de esta y la localización del Arca del Pacto. Y al final, ojo a esto, porque te voy a revelar el secreto que muchos ignoran sobre el por qué Dios no ha permitido que se encuentre el Arca de la Alianza. Así que quédate hasta el final porque será un video sumamente interesante. Muy bien, primero que todo me parece necesario recordar muy brevemente qué era el Arca del Pacto o de la Alianza para aquellos hermanos y amigos nuevos en la fe. Esta Arca del Pacto era una caja de madera de acacia enchapada en oro, dentro de la cual estaban las dos tablas de la ley, la vara de Aarón que reverdeció, la vara de Aarón, y una muestra del maná. Encima de esta caja había una tabla llamada el propiciatorio, y encima había dos querubines, entre los cuales se dice que estaba la Shekinah, o sea, la gloria de Dios. Esta arca siempre estaba localizada en el lugar santísimo, ya sea del tabernáculo o posteriormente del templo, y era el objeto más sagrado del templo o del tabernáculo. Desde ahí dijo Dios a Moisés que le hablaría a él, por lo cual era un instrumento sumamente sagrado. Cuando Israel llevaba el arca a las batallas se alegraban porque el arca representaba la misma presencia de Dios. Ahora bien, lo llamativo es que el Arca del Pacto se desapareció misteriosamente desde la destrucción del primer templo, cuando Nabucodonosor atacó Jerusalén, porque de ahí en adelante no se sabe más nada acerca del Arca del Pacto. La gran pregunta es, ¿qué pasó con el arca? Hay algunas teorías que se han dicho con respecto a dónde pudiera estar el Arca del Pacto. Solamente quiero mencionarles 4 de estas principales teorías antes de hablar acerca de esta investigación de la CIA. Así que, en primer lugar, en el año 82, un rabino llamado Yehuda Jetz, excavando dentro del monte del templo de manera secreta, eso sí, dice haber visto el Arca del Pacto, solo que se dice que al día siguiente una radio supo de aquella excavación prohibida y hubo un alboroto tan grande que aquella excavación tuvo que suspenderse inmediatamente. En segundo lugar, hay una teoría de que algunos monjes de Etiopía aseguran tener el Arca del Pacto, solo que no dejan que nadie la vea excepto un monje protector del arca, por lo cual, aunque ellos dicen que tienen el arca, no hay manera de demostrarlo. En tercer lugar, seguramente has oído acerca de Ron Wyatt, un arqueólogo americano que dice haber encontrado el Arca del Pacto debajo del monte donde Jesús murió, solo que dice que 4 ángeles le prohibieron publicar las fotos y los videos, por lo cual él dice haber visto el Arca del Pacto, pero que no se pueden publicar las fotos o los videos. Y una cuarta teoría, o más que una teoría, es un punto de interpretación que muchos cristianos sostienen, es que el arca no está en la tierra ya, sino que el arca está en el cielo, porque según ellos Dios se llevó el arca hacia el cielo, y se basan ellos en un pasaje de Apocalipsis 11 y 19, donde dice el apóstol Juan: y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Hay hermanos que usan ese versículo para decir que el arca del pacto, por lo tanto, no está en la tierra sino en el cielo. Sin embargo, mi opinión personal es que esa arca que vio Juan en el cielo no se refería al arca del pacto que Moisés construyó. Lo que sucede es que todo lo que estaba en el tabernáculo, todo lo que Dios mandó a Moisés construir en el tiempo del desierto, era, vamos a decirle, una imagen del
modelo celestial. En Éxodo 25:40 encontramos que Dios le dice a Moisés: mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Por lo cual todo lo que Moisés hizo, él lo vio primero en visión, y tal parece que se trataba de un modelo que Dios le mostró de lo que hay en el cielo. De hecho, en Hebreos 8:5 se enfatiza en eso, porque dice la palabra que todo aquello era figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Así que creemos que el arca del pacto debería estar todavía aquí en la tierra escondida en algún lugar, y en unos minutos te voy a dar mi opinión acerca de dónde creo personalmente que pudiera estar el arca y cuál me parece ser, vamos a decirle, el punto de vista más fuerte y coherente en cuanto a la localización del arca. Ahora bien, vamos ahora sí a esta investigación que hizo la CIA para contarles de qué se trata y al final darles mi opinión acerca de esta investigación. Como muchos saben, Donald Trump ha estado empujando fuertemente para que ciertos archivos secretos de la CIA se hagan públicos, y uno de estos que sacaron hace pocos días se trata precisamente de una investigación que hicieron con respecto al arca del pacto. Los detalles a continuación, ojo, son detalles tremendos. Este archivo recién revelado por la CIA habla acerca de una investigación, un proyecto que realizaron en el año 1988, donde se dispusieron a tratar de encontrar el arca del pacto, solo que usando algunas maneras algo extrañas. En este proyecto se dice que la CIA recurrió a personas que practicaban la psíquica, o sea, videntes satánicos que tenían ciertos poderes para percibir información de objetos distantes. En una de las pruebas, al proveérseles ciertas coordenadas, dijeron estas personas haber percibido un cofre de madera con oro y plata y que se encontraba en algún lugar del Medio Oriente donde se hablaba árabe y donde había muchas mezquitas. Dicen también que el arca estaba protegida por unos seres que dijeron que el arca no puede ser descubierta hasta que llegue el tiempo y que su propósito era unir a un pueblo. De manera que lo que el archivo de la CIA reveló en resumen es que a través de los poderes diabólicos se encontraron que el arca sí existe aún y que está en algún lugar del Medio Oriente esperando que llegue el tiempo específico para ser descubierta, aunque cabe decir que no ofrecieron más detalles en este reporte, por lo cual personalmente, ¿qué pienso acerca de esa investigación? Obviamente tenemos que aclarar que los recursos que dicen haber usado son totalmente satánicos. No usaron recursos de la arqueología. Todo lo que tiene que ver con estas cosas del oscurantismo, como la levitación, meditación ancestral, la psíquica espiritista y todas estas prácticas, se tratan de cosas satánicas muy peligrosas. Por un lado, tenemos que admitir que la Biblia enseña que los demonios sí tienen cierto poder, aunque limitado, como aquellos magos en el tiempo de Moisés que convirtieron también sus varas en serpientes. Sin embargo, un poder limitado, pero también tenemos que recordar que los demonios también son especialistas engañando a las personas, haciéndoles creer que están viendo grandes cosas cuando en realidad se trata de un engaño de los demonios. Recordemos, por ejemplo, el caso cuando Saúl fue a visitar a la pitonisa, a la adivina de Endor, para que le hiciera subir a Samuel, y según el pasaje pareciera que la mujer estaba hablando con Samuel y que Saúl habló con Samuel. Sin embargo, al investigar el pasaje, todo indica que no fue realmente Samuel, sino que los demonios engañaron a la adivina y a Saúl. Si quieres saber por qué creo que realmente la adivina no hizo subir a Samuel de los muertos, sino que fue un engaño diabólico, tengo un video acerca de eso, un video bien tremendo donde lo explico de manera bien profunda, así que te voy a dejar el enlace en los comentarios. Así que personalmente creo que no debemos para nada tomar como evidencia este estudio hecho por la CIA, porque insisto que no se trata de ningún descubrimiento arqueológico ni nada científico, sino de un peligroso juego que tuvieron con el oscurantismo y que de hecho no dieron ni localización, ni fotografías, nada por el estilo. La cuestión es, ¿por qué quieren hacer públicos estos archivos ahora? ¿Tendrá acaso algo que ver con
este plan que hay para empujar el gobierno futuro del anticristo? Déjame saber en los comentarios qué piensas acerca de esa investigación. Ahora bien, un último punto es ¿dónde pudiera entonces estar el arca? Mi opinión personal, recuerde que el arca no se ha encontrado, nadie tiene una evidencia certera que dice encontramos el arca, aquí está la foto, aquí está la localización, por lo cual todo tipo de opiniones hay que tomarlo con pinzas. Mi opinión muy personal, insisto, es mi opinión, es que el arca quizás pudiera estar escondida debajo de Jerusalén, ya sea debajo del monte del templo o debajo del monte donde Jesús murió. Insisto, es mi opinión muy personal, sencillamente en algún lugar debajo de las ruinas antiguas. ¿Por qué digo esto? Bueno, hay datos bíblicos que parecieran indicar que Salomón pudiera haber construido algún tipo de mecanismo de seguridad con la ayuda de Hiram de Tiro, el que lo ayudó en la construcción del templo y demás, para que en caso de un ataque enemigo el arca se pudiera esconder de manera rápida y subterránea. Recordemos que Salomón fue el hombre más sabio que ha existido en la tierra después de Cristo, o sea, excepto Cristo, que es el más sabio. También Hiram se dice que era un hombre especialista en cierto tipo de balanzas hechas con arena, con la cual pudieran quizás haber hecho un sistema de seguridad. Por esto, cuando Nabucodonosor invadió Jerusalén, se habla de que se llevó muchas cosas como los vasos del templo, pero no dice que se llevó el arca, por lo cual es posible que el arca se hubiera escondido justo antes del ataque de Nabucodonosor. Y si ellos se hubieran llevado el arca, o sea, si los babilonios se hubiesen llevado el arca, creo que sería un dato demasiado importante y relevante como para no ponerlo en la crónica bíblica, ya que recordemos que cuando los filisteos se llevaron el arca, fue escrito en la palabra de Dios porque se trataba de un evento realmente significativo. Y el hecho de que no se mencione que Nabucodonosor se llevó el arca significa que posiblemente no la encontró en el templo. ¿Qué pasó? Es posible, insisto, que la hayan escondido los propios levitas con algún sistema de seguridad que Salomón pudo haber creado con la ayuda de Hiram cuando construyó el templo. Por lo cual, mi opinión muy personal, no tienen que usted tomarla ni creerla, pero mi opinión muy personal es que el arca pudiera estar escondida en algún lugar subterráneo debajo del templo, solo que debemos recordar que los musulmanes no permiten la excavación en el monte del templo porque no quieren que se afecte la mezquita de Omar, pero también porque temen obviamente que se encuentre esta área, que sería algo realmente tremendo para el pueblo judío. Déjame saber si estás de acuerdo conmigo en esta opinión de que el arca pudiera estar ahí, o si tienes otra opinión sobre esto, déjame saber bien rápido en los comentarios. Vamos a estar leyéndoles. Ahora bien, preste por favor atención a esto, porque hemos llegado al momento más importante en el video, el momento en el cual quiero darte una palabra de Dios que te va a edificar. Hay una razón, un secreto por el cual creo que Dios permitió que se perdiera el arca y que no se encontrara, y que muchos cristianos aún desconocen. Y es que las evidencias bíblicas e históricas demuestran que cuando Jesús murió, el velo del templo se rasgó. Y como les dije que desde que fue destruido el primer templo no se habló más del arca, lo más probable es que el arca ya no estuviera en el lugar santísimo. Cuando Cristo murió, insisto, el velo del templo se rasgó de arriba a abajo. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón Dios rasgó el templo? Para que el hombre supiera que ya no habría división entre Dios y los hombres, que ya el lugar santísimo, símbolo de la presencia de Dios, ya no sería un lugar para solo algunos, sino para que todos pudiéramos entrar a través del sacrificio de Cristo. Pero el hecho de que no estuviera ahí el arca del pacto nos habla de algo poderoso, y es que la mirada del hombre ya no debía estar puesta en lo que era un símbolo de lo celestial, o sea, un símbolo de Cristo Jesús. Lo que sucede es que el arca, de una manera u otra, era un símbolo, un tipo de Cristo Jesús, de la presencia de Dios que vino sobre Cristo. Todo era un tipo de Cristo Jesús, el cual nos da acceso a la gloria de Dios Padre. Por lo cual, todo aquello terrenal, el arca, el candelabro,
todo era un símbolo de la gloria que vendría. Era una tipología, un símbolo del mensaje del evangelio, de la gracia de Cristo Jesús, por lo cual creo que fue Dios quien permitió en su soberanía que se perdiera el arca, para que la mirada no estuviera puesta ya en la religión o en la simbología o en la tipología o en la sombra de lo que habría de venir, sino en la persona y sacrificio y resurrección de Cristo Jesús a través de la fe. Recordemos que el pueblo de Israel adoró la serpiente de bronce que Moisés un día levantó, le fue por tropiezo. También Dios escondió el propio cuerpo de Moisés, quizás para que el diablo no lo usara como un símbolo de idolatría. Y esto me hace pensar a mí que Dios también permitió que se perdiera el arca, primero para que no se volviera esta un símbolo de idolatría o de superstición, como si se encontrara hoy, sería un gran tropiezo, sería un símbolo de gran idolatría, superstición y culto. Mucha gente adoraría esas cosas, pero también Dios lo permitió para que la mirada no esté puesta en los símbolos o en los objetos o en la tipología o en la sombra, sino en la persona de Cristo Jesús a través de la fe. Insisto, todos aquellos objetos apuntaban a la persona de Cristo. Y la enseñanza es que si usted, mi estimado hermano, está en Cristo, usted tiene acceso a la misma presencia de Dios. Usted tiene incluso más acceso que el mismo sumo sacerdote que entraba una vez al año. Usted y yo tenemos acceso a la misma Shekinah, a la misma gloria, no una vez al año, sino libremente todos los días a través del sacrificio de Cristo Jesús, nuestro sumo sacerdote. La palabra enseña, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Así que esta es la gran verdad de la palabra de Dios. Todo aquello era un símbolo de la gloria, de la presencia, de la persona y sacrificio de Cristo Jesús. Si lo tienes a Él, estás completo. Déjame saber qué piensas acerca de todo esto en los comentarios. Si te bendigo el video, déjanos un fuerte like. Y también, si quieres aprender acerca de las profecías del fin, qué es lo que se acerca, cómo será el trato de Dios con el pueblo de Israel en el tiempo del fin, cómo van a ser engañados por el anticristo, léete mi libro llamado Apocalipsis. ¿Qué dice la Biblia acerca de las profecías del fin, sobre la profecía del fin? Ordénalo en mi página web y te lo voy a mandar dedicado, firmado. Así que búscalo bien rápido en qué dice la Biblia.tv. Por último, te voy a dejar por aquí en la pantalla el video que te dije de la divina de Endor y si realmente fue Samuel con el cual Saúl habló. Eso es un pasaje bien misterioso, bien profundo. Te lo explico todo en ese video. Te lo voy a dejar por aquí en la pantalla o en los comentarios. Y también tengo un video acerca del tercer templo. ¿Qué falta para que se construya? Todo eso lo explico en ese video. Un fuerte abrazo. Maranata.